Hola, ¿cómo están? Hoy nos toca hablar sobre migraña. Importante decir que la migraña es un trastorno neurológico que lo padecen aproximadamente 1.000 millones de personas en el mundo. La tercera parte del mundo padece migraña y también es importante decir que la migraña tiene más de 1 millón de causas. Está muy estudiada y así, sin embargo, amén de estar muy estudiada, todavía su fisiopatogenia y su etiología sobre todo está en discusión. Es importante que nosotros sepamos identificar las migrañas, ya que tienen varias categorías. Generalmente se dan en personas jóvenes, y las migrañas que se dan en personas más grandes, por arriba de los 55 años, son menos frecuentes, por eso debemos tenerle más importancia, identificar, y el médico debe identificar las migrañas en personas adultas y adultos mayores, porque estos pueden deberse a otras causas que no son las causas comunes de migraña, por ejemplo, tumores. Dentro de las migrañas, como habíamos dicho, donde tenemos más de 1 millón de causas, muchas veces el médico hace el diagnóstico en forma clínica a través de los síntomas. No existe estudios que yo pueda hacer de imágenes o estudios de análisis de sangre que me den a mí el diagnóstico de migraña. Generalmente es clínico y se hace con el examen físico del paciente. Los síntomas de la migraña generalmente son ataques de cefalea, es decir, dolor de cabeza, en forma frecuente, de aproximadamente 3 horas hasta 48 horas de duración, y muchas veces estos ataques pueden llegar a producir trastornos hemisensoriales, no solamente dolor, es decir, pérdida de olfato, trastorno del habla, dolor en una hemicara o en una parte parcial de la cara, porque dentro de la fisiopatogenia de la migraña se cree que está relacionado con un nervio, que es un nervio sensitivo, que inerva parte de la mitad de la cara, que es el nervio trigémino. Se cree que un trastorno de este nervio produce estas frecuentes migrañas. Dentro de los síntomas de migraña, hablando de los síntomas hemisensoriales, tenemos la fotofobia, que es el rechazo a la luz, trastornos del habla, como habíamos dicho, trastornos en el olfato, y también podemos llegar a tener náuseas y vómitos. Todos estos síntomas son frecuentes en los ataques migrañosos. Hablando sobre la frecuencia de las migrañas y la epidemiología, es importante saber que las migrañas, para el médico es importante saber que las migrañas se dan 3 veces más en mujeres que en hombres. Y generalmente, como habíamos dicho, son más frecuentes en personas de menor edad que de mayor edad. Encontramos 3 tipos de migraña, que son la migraña con áurea, la migraña sin áurea y la migraña crónica. ¿Qué es el áurea? El áurea es una situación que la persona percibe antes de tener la migraña. Muchos de nuestros pacientes nos dicen de que antes de producirse el ataque migrañoso sienten algún olfato o tienen destellos a nivel visual, y estos pueden llegar a anticipar el ataque migrañoso. Para el médico, en la consulta, cuando tenemos pacientes con ataques migrañosos, es importante identificar la etiología de la migraña. Por eso en el examen, en la anamnesis, preguntamos muchas veces si los papás son migrañosos, si hay una herencia de migraña en la familia, si esta migraña está relacionada con alguna situación, por ejemplo, a alguna situación con las comidas o indigestiones
llevan a la persona a tener migraña, y otras causas como por ejemplo el estrés, el cansancio, el mal dormir, pueden llevar a las personas con tendencia a tener migrañas a que sus migrañas sean de ataques más frecuentes. Es muy importante identificar todas estas características de la migraña: edad que comienza la migraña, sexo de la persona que es migrañosa, antecedentes que pueden llegar a producir la migraña, si son migrañas con aurea o no, y a partir del diagnóstico identificar si esta migraña es una migraña común o es una migraña que amerita que el médico de atención primaria derive a un especialista, en este caso un neurólogo, para seguir estudiando las migrañas. Mucho se habla sobre la fisiopatogenia de la migraña, es decir, el mecanismo de acción de las migrañas. Sabemos que es un dolor de cabeza, pero muchas veces no podemos identificar cómo se produce ese dolor de cabeza. Las migrañas generalmente tienen que ver con trastornos inflamatorios a nivel de una membrana que cubre el cerebro, que se llama meninges. Cuando esta meninge se inflama, esto puede llegar a producir los ataques migrañosos. Generalmente las meninges están inervadas por plexos axonales, que son nuestras neuronas, las cuales en el ataque migrañoso liberan sustancias que van a inflamar estas meninges y producir el evento de dolor. Soy Manuel Ibarra, soy médico, especialista en medicina general y familiar, y hoy estuve hablándoles sobre una consulta muy frecuente para nosotros los médicos de atención primaria, que es la migraña.